Vamos a analizar a profundidad este año del conflicto entre Rusia y Ucrania. Para ello tengo el gusto de recibir aquí en el estudio a 4 especialistas en la materia. Beata Boigna, diplomática, gracias por estar con nosotros. Stephanie Enaro, experta en geopolítica y miembro de Comexi. Gracias, Stephanie. Rubén Beltrán, ex embajador de México en Rusia y diplomático de carrera. Gracias, embajador. Gracias. Y Thalys Khan, nuestra internacionalista de Milenio 19 Horas, académica. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Comencemos hablando de en dónde estamos a un año de este conflicto. Beata, comenzamos contigo. Mira, pues se puede resumir brevemente de que después de un año de guerra, un año después de que Rusia invadió a Ucrania, tenemos un frente abierto en Ucrania de 1.600 kilómetros más o menos, y con los intentos de Rusia de ocupar totalmente, sobre todo los 2 territorios, que es Lugansk y Donetsk, donde empezó, o por los que empezó esta guerra, y los intentos también de extender ese conflicto a los territorios aledaños, como Zaporozhia, como Gerson. Y obviamente la guerra ha evolucionado, pues ha pasado por varias etapas en este tiempo, que no vamos a entrar en eso. Lo cierto es que en esos momentos lo que está intentando Rusia es emprender una nueva ofensiva para consolidar sus posiciones precisamente en esos 2 territorios, Lugansk y Donetsk, por una parte, y por otra parte lo que está intentando Ucrania es continuar la contraofensiva que inició a finales del año pasado y que le permitió recuperar una parte importante de los territorios previamente ocupados por Rusia. Y de los 2 lados, básicamente, pues hay intentos de desarrollar también esfuerzos diplomáticos en el contexto internacional. Ucrania, pues buscando apoyo de los países de diferentes partes del mundo, pero específicamente Europa, Estados Unidos, que se han convertido en esa base de la coalición del Occidente que ha apoyado a Ucrania, y Rusia haciendo esfuerzos también para cambiar la opinión internacional sobre lo que hizo la invasión a Ucrania. Stephanie, tu análisis a un año. Estamos entrando definitivamente a una nueva fase del conflicto, en donde está peleándose una guerra en el corazón de Europa, pero la hemos sentido en todo el mundo. Tenemos como resultado un mundo que está polarizado. Hay una guerra cultural entre Occidente y Rusia, y tal vez de manera colateral China, que se ha desatado a raíz de esta guerra, y sobre todo una lección bastante importante que nos recuerda que estamos globalizados, porque sin importar el lugar del mundo en donde estés, has sentido los efectos de esta guerra. Hay 71 millones de personas que no conocían el hambre y que la han conocido por esta guerra. Hay 8 millones de refugiados que han dejado su casa para tal vez no volver. Hay 200,000 soldados rusos muertos, 100,000 soldados rusos ucranianos, 7,000 civiles que han muerto, y sobre todo un mundo que no reconcilia sus visiones de seguridad nacional, porque queda claro que Rusia tiene una postura muy firme, Estados Unidos y la OTAN tienen otra, y es sumamente icónico el hecho de que Joe Biden, en el Día del Presidente, haya hecho una visita sorpresa a Kiev para respaldar a Zelensky, apoyar a la OTAN, y que después de mucho tiempo Vladimir Putin se haya dirigido a la Duma para decir que va a llegar a esta guerra a las últimas consecuencias, a la vez que Dmitry Medvedev, que fue también presidente de Rusia y ahora es presidente del Consejo de Seguridad Nacional, dice que si una potencia como Rusia es derrotada, una respuesta atómica no sería descartada. Embajador. Pues yo creo que, atendiendo a los comentarios, no voy a regresar sobre lo que se ha hecho, porque además tengo bastantes puntos de coincidencia en lo que han expresado las colegas. Yo creo que estamos ante un momento de una gran tristeza y preocupación. Primero, una gran tristeza por el impacto humano, el costo humano que ha tenido esto. Hablemos de los desplazados, hablemos de los refugiados, hablemos de los que desgraciadamente han muerto, por un lado. También de gran tristeza por la incapacidad que ha tenido el sistema internacional de encontrar un final a esta guerra, y de profunda reflexión porque estamos ante una guerra, primero, que se vive ahora, es la primera guerra que se vive de manera abierta, tan abierta, con la guerra de fuentes abiertas que vivimos todos y que podemos estar presenciando día a día. Y por otro lado, ante una perspectiva y el presagio de una guerra que puede ser que continúe por un año más, por 6 meses más, por más tiempo, y ello lo que va a hacer es, me lleva a subrayar el factor tiempo, perdón que lo vuelva a decir, porque entre más tiempo pase, uno,
la guerra podría escalar y desbordarse del área de contención actual, el peligro es inminente. Y segundo, los costos que puede traer entre los que están sufriendo los efectos de esa guerra en Ucrania, pero los países alrededor de Ucrania y los que reciben a millones de refugiados, y por otro lado, lo que va a ser una tarea que tendremos que emprender en un momento determinado, y entre más pronto mejor, que es la tarea de la reconstrucción de Ucrania. Talia. Actualmente nos encontramos en un momento bastante crucial respecto al tema de la batalla, pues los principales planes de los dos bloques se han cambiado, se han evolucionado, y pues claramente, tal como mis colegas han mencionado, nos encontramos en una crisis humanitaria donde tenemos que cambiarnos el enfoque y voltear a ver todo el escenario desde un punto de seguridad humana. Pues yo creo que también es un gran reto de que nuestras instituciones de las relaciones internacionales se quedaron impotentes ante esa guerra y tomaron partidos. Entonces ahorita claramente, tal como se ha mencionado, estamos en un punto bipolar. Hay muchos discursos. Por un lado vemos la hipocresía del occidente, como se ha generado discursos de heroísmo ucraniano, mientras que se empujó como una idea de rusofobia, y por otro lado vemos también cómo Rusia no ha podido cumplir con su escenario, dado que ha sido el país que más sanciones ha recibido en estos tiempos. Entonces creo que es bastante crucial. Lo que urge pues son los foros de negociación, y estamos bastante lejos de ese escenario. Entonces también cabe recalcar que existe un resurgimiento de los países mediadores, pero los esfuerzos no han sido suficientes hasta el momento, y claramente, tal como el embajador ha mencionado, la guerra va a durar muchísimo más tiempo y las negociaciones siguen. Mencionaba Talia el aumento, el incremento de la rusofobia. Beata, ¿coincides en que esta guerra ha provocado eso? Bueno, yo creo que es el resultado natural de una invasión rusa a Ucrania, en una región de Europa Central y Oriental, que básicamente pues ha vivido a la Unión Soviética y varios intentos y intervenciones militares incluso de la Unión Soviética en los países de Europa Central y Oriental, como Checoslovaquia, como Hungría, por ejemplo, Polonia, incluso de forma indirecta, y una región que ha vivido, pues si nos remontamos un poco más en la historia, pues todo ese siglo XIX-XVIII del expansionismo ruso, del zarato ruso básicamente. Entonces, si a eso sumamos la invasión rusa a Ucrania en esos momentos, pues obviamente que crece rusofobia, sí es cierto, y es respuesta normal a lo que está pasando. Igual que si comparamos o si tomamos en consideración cuáles eran las reacciones durante la Segunda Guerra Mundial hacia Alemania nazi, pues claro, creció pues fobia a los alemanes, ¿no? Crecieron estas opiniones negativas, y el proceso de reconciliación después de la Segunda Guerra Mundial fue muy difícil, muy duro. Reconocer realmente que los alemanes pues son personas, son ciudadanos que no necesariamente comparten lo que hacía Alemania nazi. Entonces sí ha crecido rusofobia, y eso es uno de los elementos creo que muy cruciales cuando hablamos ya en algún momento de esa guerra debe terminar. O sea, ¿qué va a pasar en esa región? ¿Cómo se van a sanar las heridas? No solamente entre Rusia y Ucrania, que son muy profundas, y yo creo que son como heridas tan profundas que hemos vivido, hemos visto en el caso incluso del Holocausto, ¿no? O sea, una reconciliación entre los judíos que han vivido el Holocausto y los alemanes, pues un proceso muy largo y muy complicado. Lo mismo entre Ucrania y entre Rusia. Tendrá que llegar en algún momento cierta reconciliación, que se necesitarían, me da la sensación, décadas para eso, pero también entre, digamos, Rusia y los países de Europa Central y Oriental, que no va a ser fácil, o sea, yo diría muy difícil, sobre todo si vamos a tener la continuación del gobierno que está hoy en día en poder. O sea, con presidente Putin realmente va a ser muy difícil llegar a ese punto en la historia de Europa. Stephanie, viene la llegada del armamento, de los tanques que prometió Occidente a Ucrania. ¿Esto cambiará en algo la dinámica de la guerra que vemos actualmente? Por supuesto que cambiará, en el sentido de que hay muchísima más presión, y creo que es bastante delicado porque es una guerra teóricamente entre dos naciones, que hay muchas más involucradas. Entonces, Occidente tiene que tener mucho cuidado en cómo manejarse, porque si abre la puerta, más naciones podrían involucrarse, y esta guerra que está en el corazón de Europa podría expandirse. Eso es lo más peligroso
que a mí me parece podríamos acabar en una guerra que incluya a más naciones. Ahora, el tema de la integridad territorial es bastante importante. Estamos entrando a un nuevo capítulo de la historia en donde la integridad territorial ya no está garantizada y en donde estamos viendo que el orden construido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, esa arquitectura de la paz, de la interdependencia, está terminándose, el mundo está fraccionado y están emergiendo otras nuevas potencias que podrían confirmar que estamos entrando ya a un sistema internacional multipolar en donde las reglas del juego podrían cambiar. Este aumento al que hace referencia Estefanía, embajador, podría darse en caso de que llega este armamento, por ejemplo, los tanques, y llegan equipos para enseñarle a las fuerzas ucranianas a utilizarlos, pero podría aumentar con el simple hecho en que en determinado punto sean esos equipos quienes los accionen y no los propios ucranianos, ¿no? Sí, el dilema que se plantea en esta mesa es un dilema que conocemos de hace mucho en las relaciones internacionales, que esta guerra pudiera convertirse en lo que conocemos como una guerra proxy, es decir, una guerra mediante la cual otros países actúan directamente o son percibidos como que actúan directamente para enfrentar a otro. Una guerra proxy o una guerra de esta naturaleza puede provocar efectivamente que por el manejo de equipos, por la existencia de asesores, por la transferencia de inteligencia de un grupo de países hacia otro, pudiera llevar a interpretar que ya de facto hay un estado de guerra entre esos países que están ayudando, en este caso Ucrania, y Rusia. Ahora, me parece que este hecho de que estemos conversando sobre los números de tanques, sobre si va a haber jets en algún momento que puedan llegar a apoyar el esfuerzo ucraniano o no, nos lleva también a pensar, y quiero recalcar el hecho de que estamos sobreinformados sobre lo que está sucediendo en la línea de batalla, y eso nos lleva a particularizar la discusión en lugar de ver, por lo menos lo digo yo como internacionalista, como diplomático, el aspecto más macro de la situación, que es tratar de encontrar alguna manera de salir de este tema. Ahora, la manera de salir, primero la tiene que determinar el país agredido, en este caso Ucrania, esa es una de las partes, pero también tiene que llevar a que el otro país pueda concurrir a esa apuesta, porque si no la situación es muy fácil, y la he conversado con varios colegas el tiempo. La situación, dije muy fácil, es por supuesto un sarcasmo, en el sentido de que dejar que la guerra y el conflicto militar se agote por sí mismo y tengamos un conflicto por un año más, un año y medio, para ver qué clase de victoria va a obtener una parte y qué clase de derrota puede asimilar la otra parte. Si estamos hablando, como sostiene el general Petraeus, un general norteamericano, de que esto va a terminar en una negociación, y no solo él, va a terminar en una negociación, pues esto va a depender de qué clase de negociación pueden admitir las partes, porque una negociación significa que debe haber una concesión. Si pensamos, por otro lado, como escuchamos en algunos lados, de manera muy lógica, que esto funciona, esto debe de continuar hasta que se dé una victoria total por parte de Ucrania y por consecuencia una derrota por parte de Rusia, esto significa que debemos de estar esperando por un largo tiempo a que si se diera esa derrota, sea asimilada por el gobierno o el Estado ruso. Esto es una situación muy peligrosa. El factor tiempo, vuelvo a insistir, sigue pesando mucho en esta decisión, más allá de la retórica y del derecho que le asiste a Ucrania, ¿no? Más allá de ello, el peso económico, humano, material, el costo en reconstrucción futura, sí, es una factura que va a seguir creciendo, y eso hace que además las instituciones internacionales, las Naciones Unidas, por ejemplo, el capítulo séptimo, la vigencia del capítulo séptimo de Naciones Unidas, se sigan debilitando, y también tendremos que pasar un buen tiempo para tratar de reconstruir ese acuerdo internacional que se vio vulnerado por la decisión de construir una coalición de sanciones además por encima de o en lugar de las sanciones que establece el capítulo séptimo de la Carta de Naciones Unidas. Mencionaba usted que era el conflicto en la era moderna más abierto que se ha dado. Sí. En este contexto, Talia,
tendríamos que partir de la definición de qué es una victoria para cada país, ¿no? Yo creo que ya estamos en una guerra proxy, por lo tanto definir la victoria rusa o victoria ucraniana sería como una situación paradójica. Entonces aquí estamos hablando de diferentes escenarios, ¿no? La victoria desde mi perspectiva no existe y no va a existir, porque en términos geopolíticos ya vemos, sea como sea, Rusia se ha expandido hacia el territorio prorruso que se encuentra en el espacio postsoviético, en Ucrania, porque allá la gente que está allá evidentemente no votó a favor de Zelensky y llevan allá más de 10 años batallándose en un contexto de la guerra civil para tener sus derechos y su reconocimiento. Esto es uno. Pero volvemos ahorita desde una perspectiva multidimensional. En términos económicos, sí, los paquetes de sanciones que Rusia ha recibido claramente ha impactado la economía, pero tampoco ha garantizado la derrota. Simplemente ha generado otra mercadotecnia y otro discurso que nos aleja de las comunicaciones de paz. Porque, por ejemplo, conferencia de Múnich, si llegamos a hacer más conferencias, más eventos, más foros independientes, sin involucrar a uno de los protagonistas de esa guerra, en este caso Rusia, pues no nos sirve para nada. Simplemente estaríamos asumiendo lo que va a decidir Rusia o lo que va a hacer Rusia, o ya están los países europeos decidiéndose por Ucrania. Ucrania ya es un país que perdió su soberanía, ya es un país que está siendo controlado por Washington y se encuentra con una infraestructura destruida, y es por eso que hace un par de semanas se fueron con Fondo Monetario Internacional, lo cual les va a estar endeudando más y más. Entonces nos tenemos que acercar más al escenario de negociación y alejarnos más de bloques y de quién y qué victoria. No existe victoria en esa guerra si reconocemos que es una guerra proxy. ¿Coincides o difieres, Beata, con esto en que no habrá una parte victoriosa como tal, y lo que mencionaba Talia en que Ucrania ya perdió su soberanía y ya es controlada por Washington? Sí, es una opinión muy difundida a través de los medios de comunicación de Rusia, eso sí la hemos escuchado mucho, sin ninguna duda. Ahora bien, ¿qué significa victoria para cada una de las partes? Mira, yo creo que los ucranianos lo tienen muy claro, simplemente quieren mantener su integridad territorial. Y es por lo que están luchando en ese contexto. En caso de Rusia, el objetivo es al menos ocupar los dos territorios, Lugansk y Donetsk, que no los tienen totalmente controlados. Las posiciones de las partes son irreconciliables en ese momento, porque las dos partes son lo suficientemente fuertes como seguir confrontándose y luchando esa idea de lo que es victoria en el campo de batalla. A eso hay que sumar también el contexto regional y el contexto europeo, porque es una guerra europea, es una guerra en Europa, es una guerra en la cual están involucrados obviamente de forma indirecta los países europeos que forman parte de la Unión Europea, forman parte de la Alianza Atlántica, y es una guerra que se desarrolla en el contexto del revisionismo de Rusia, del orden internacional que se estableció a la caída de la Unión Soviética. Y los países de Europa Central y Oriental específicamente, pues sí están muy preocupados de que si esa guerra la gana Putin, la gana Rusia, pues obviamente podría tener tentación de pues ir un paso más allá de Ucrania, quizás ocupar Moldova, quizás ir hacia Letonia, Estonia, Lituania, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente no hay soluciones fáciles en una guerra, depende de las partes, de su capacidad de fuerza para luchar recuperando u ocupando nuevos territorios. El tema de la negociación depende de las partes fundamentalmente, y aquí yo rescataría un punto de la comunidad internacional. Sí es cierto que las Naciones Unidas han fracasado en cuanto a la búsqueda de solución pacífica, no cabe ninguna duda. Fue Rusia que inició la guerra, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además durante su presidencia en ese Consejo en febrero del año pasado, lo cual ya podríamos decir nos habla de cuál es el trato que da Rusia a las Naciones Unidas. Pero más allá de eso, las Naciones Unidas han servido como una voz de la comunidad internacional sobre lo que piensan las naciones, la mayoría de los países, 140 más o menos, sobre el tema de las invasiones, intervenciones, están en contra. Y ha sido condenada la invasión rusa a Ucrania por una parte. Por otra parte, el secretario general de las Naciones Unidas ha sido un personaje importante en el contexto de la búsqueda de soluciones negociables
Y junto con el presidente de Turquía, Erdogan, ha logrado sentar a la mesa de negociación, por ejemplo, a Rusia y Ucrania, y llevar a cabo una negociación para un acuerdo, por ejemplo, de exportación de granos de Ucrania por el Mar Negro, que nos ha permitido pues aliviar esa presión que hemos visto durante el año pasado hacia mercado de granos. Entonces hay elementos positivos en ese proceso de búsqueda de negociación, pero sí es cierto, depende de las partes y la decisión final de ellos de qué es lo que quieren. A veces hablamos de costos-beneficios, o sea, ¿qué gana Ucrania perdiendo 18 años de su desarrollo económico con esta guerra ya en ese momento, con tantos muertos civiles, con tantos soldados muertos, infraestructura destruida? Pues quizás gana su identidad y su independencia. Aunque pierda un poco de territorio, eso desde el punto de vista de la existencia de un país, de una nación, es crucial, es mucho más valioso que todas las pérdidas que hemos vivido. Y México yo creo que debería entenderlo y lo entiende. Lo entiende muy bien. Muy bien, perfectamente, porque el tema de la soberanía e integridad territorial es mucho más valioso que todas las pérdidas que pueden ocurrir durante una guerra. Y los ucranianos luchan por eso. Hasta que los ucranianos estarán convencidos de que vale la pena hacerlo, seguirán luchando. Obviamente necesitan armamento porque no tienen capacidades propias para generar ese armamento. Entonces es ahí donde aparecen los países de la Alianza Atlántica, los países de la Unión Europea o europeos y los Estados Unidos, que han proporcionado una amplia ayuda militar, pero no solamente militar, más o menos si hablamos en términos de cifras concretas, los Estados Unidos han proporcionado o se han comprometido a proporcionar 74.000 millones de euros a Ucrania. En caso de la Unión Europea son 55.000 millones de euros, los demás como 16.000 millones de euros. Son cifras muy grandes, sí. Parte de ellas sí corresponden a ayuda militar, otra parte corresponde a ayuda financiera y otra parte obviamente a ayuda humanitaria. Stephanie, danos por favor tu análisis de esta parte. ¿Habrá un ganador, un perdedor? ¿Será una negociación? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Yo creo que todos estamos perdiendo, inclusive los que no formamos parte del continente europeo. Ahora, creo que hay que ver más allá de Rusia y Ucrania para atender este conflicto. Esto es la geopolítica más pura. Si nos vamos a la teoría del corazón del mundo de Halford Mackinder, Rusia ocupa gran parte de lo que se denomina el corazón del mundo. Y si el corazón del mundo domina Europa del Este, va a dominar Europa Central y así le va a ser muy fácil expandirse al resto del mundo. ¿Qué es lo que se tiene que evitar para que el corazón del mundo domine Europa del Este? Pues contenerlo, y por eso se creó la OTAN, para contener a la Unión Soviética, y cuando ya no hay Unión Soviética y solamente se queda Rusia, pues esto no desaparece. Ahora, con esta guerra, Rusia protegiendo su primera imperativa geopolítica, que es el dominio sobre la brecha de Volgogrado para poder seguir existiendo, obviamente la OTAN acaba de volver a tener una razón para existir. Ya estaba un poquito fuera de tono y ahora más que nunca dicen, bueno, tenemos que contener esta expansión, porque si Rusia consolida el dominio sobre Europa del Este, expande Europa, pues puede dominar el mundo. Ahora, esto hay que verlo también desde el lado de China. Una de las advertencias de Halford Mackinder en 1904 decía que era bastante peligroso que China dominara a Rusia, porque entonces la potencia marítima de esa parte del mundo iba a dominar a la potencia terrestre y que eso sería peligrosísimo. ¿Qué está pasando? Occidente está arrojando a Rusia a los brazos de China. China se está volviendo más fuerte y como comparten fronteras, no lo apoya tal vez con armamento, pero China también apoya a Rusia con tratados comerciales que ha reafirmado últimamente. Entonces, claro que se está jugando algo más que un territorio, es el dominio mundial, y creo que francamente los ciudadanos del mundo pierden los ucranianos, pierden los rusos, porque muy poco se habla de cómo se las están viendo los ciudadanos rusos para comprar comida, para comprar medicinas. Esos bebés que no tienen que comer van a ponerle una cara a lo que están pasando, y para unos va a ser Putin, para otros va a ser Biden. Entonces estamos hablando de la continuación de las guerras de odio y de una paz que se ve cada vez más lejana, y que vemos que ambos lados se concentran en la guerra y que no ponen ni una sola resolución de paz en la mesa. Embajador, lo veo haciendo muchas anotaciones. Quisiera aplicar algo. Anoto porque mis colegas han mencionado una serie de puntos muy importantes. Uno de ellos, con todo afecto, señalar que la Conferencia de Seguridad de Múnich no tiene que ver con un foro de negociación de paz. No tenía por qué discutir ni salidas de paz ni nada. Si vemos
La Conferencia de Seguridad de Múnich de 2022 fue el preámbulo donde después se dio la invasión, y lo que escuchamos en la Conferencia de Seguridad de Múnich en esa ocasión fue pues más bien tambores de guerra. Ya la inteligencia occidental ya tenía, estoy convencido ahora, la certeza, la evidencia de que la invasión iba a ocurrir, y lo que sucedió en ese momento sí fue un tema, yendo a tu punto, de una gran preocupación. Si los que escuchamos íntegramente los trabajos de la Conferencia de Seguridad de Múnich, pudimos escuchar que la gran preocupación que tenían el Pleno era de preguntarle a Kamala Harris si verdaderamente, cuando cambiara el gobierno demócrata, iba a continuar el apoyo de Estados Unidos a la OTAN. Entonces yo apunto simplemente que hay una pregunta abierta: si regresara a una posición tipo Trump, por ejemplo, pues habría que especular mucho si la apuesta norteamericana sobre la OTAN, como la vemos ahora, la fuerza que tiene ahora, podría continuar o no. Lo dejo simplemente con una pregunta sin aventurar ninguna respuesta. Por otro lado, sí quiero señalar también, en relación con el importante comentario que haces tú, geopolítico, la falta de imaginación que ha tenido Estados Unidos en todos estos años para renovar una política hacia Rusia, hacia la Unión Soviética y hacia Rusia. ¿Por qué renovarla? Porque lo que vivimos ahora, lo que está vigente en Estados Unidos en mucha parte, es la consecuencia de lo que conocimos como el largo telegrama de Kennan. Que eso fue la que dio un lineamiento muy claro de una política de contención que encontraron muy justificada desde los 40s, cuando él era agregado en la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Y todo este tiempo no hemos visto que haya desarrollado en forma una política diferente a la política de contención. Pero bueno, eso ya pasó, pero simplemente habrá en algún momento, cuando esto se termine, cuando se asiente, cuando sí podamos hablar ahora sí de un nuevo orden, no sabemos qué vaya a existir después, no sabemos qué forma de tener una política tal vez diferente. Lo que intentó Clinton en esa época con el famoso reset, vimos que fue casi, no lo puedo Bueno, Biden también, Barack Obama también, sí, por ahí un intento de reset. Clinton, cuando quise Clinton dije como secretario de Estado. El famoso reset terminó con la foto op de Lavrov entregando una cosa y entregando el famoso punto de reset. No hubo nada de fondo en esa época, tal vez no podía haberlo habido, no lo sé, pero en fin. La otra cosa que quiero decir, regresando al punto que marcaban mis colegas, es señalar que yo sí veo la posibilidad de que una negociación pudiera asegurar o tratar de asegurar que Ucrania pudiera retener la soberanía sobre Donbass y Lugansk. Yo sí creo que hay una manera. Y creo una manera porque me tocó vivir la génesis de los acuerdos de Minsk que tuvieron lugar, que iniciaron en 2014, esta propuesta franco-alemana, que señaló que uno de los compromisos que adoptaba Ucrania en esos acuerdos era establecer una reforma constitucional para dotar a Donetsk y Lugansk de una mayor autonomía de gestión de sus territorios, casi constituidos como una república autónoma, como lo es Crimea, de acuerdo con la constitución ucraniana vigente. Crimea es una república autónoma y Sebastopol también tiene una calidad particular de independencia dentro de la propia constitución ucraniana. Entonces, sí, y permítanme aventurar una hipótesis, si sobre la mesa estuviera esa mayor autonomía de esos territorios, si sobre la mesa estuviera una neutralidad ucraniana en relación con un eventual acceso a la OTAN, pero que al mismo tiempo Ucrania tuviera una garantía de potencias occidentales para salvaguardar su integridad, estos podrían ser elementos que pudieran constituir que al final del día, en una negociación muy difícil, dentro de un tiempo, pudiera haber una salida a la paz. No lo sé, lo aventuro solamente con una hipótesis de algo que ya estuvo en la mesa alguna vez y que fue considerado con cierta viabilidad en el futuro. Pero
No quiero especular más, simplemente quiero decir que yo sí, como diplomático, como internacionalista, me resisto a resignarme que no hay otra salida más que la salida militar y que puede existir una solución negociada en la cual, para que sea efectiva, y Beata lo ha mencionado varias veces, ambas partes o las partes en conjunto pudieran reclamar que tuvieran una victoria aquí o una victoria allá, que signifique soberanía para unos y que signifique salvaguarda geoestratégica para otros. Me parece que esa sería una solución y yo no me resignaré nunca a que no haya una solución negociada, porque los costos, y quiero insistir con ello, con el permiso de todos, los costos, entre más pasa el tiempo, solo van creciendo. Gracias. Y Talia, finalizamos contigo. La ocupación del Donbass no fue la meta desde un principio de Rusia, el ocuparlos y ya tenerlos ocupados. ¿Habría la posibilidad de poder cederlos? Creo que es casi imposible que Rusia ceda estas regiones, porque aquí lo que Rusia está argumentando principalmente es la autodeterminación de los pueblos, y allá la población rusa que está segmentado allá no es una región rusificada, es decir, ya viene desde la disolución de la URSS, pero tal como el embajador ha mencionado, creo que el tema de la autonomía siempre ha sido bastante sensible desde los tiempos de disolución, y eso también es justo el sistema, es metodología soviética, pero allá el problema fue a partir de que los diferentes grupos beligerantes, sean del ejército ucraniano, sean de factos, han estado atacando esas zonas. Entonces allá esas personas se habían quedado sin protección, y eso fue una de las principales razones de que Rusia asumió la responsabilidad de proteger a sus pueblos, porque cuando a partir de disolución de la URSS simplemente la restauración de los pueblos fue al azar, entonces nunca hubo un marco legal concreto donde tú te sientes ruso, tú te quedas aquí, tú no eres ruso, tú te quedas allá. En Moldovia también hay zonas separatistas, entonces claramente esas posibles amenazas de expansión rusa o de influencia rusa no son coincidencia. La región de Bálticos es menos probable, pero por ejemplo Moldovia no, porque también allá existe un Donbass, cual se llama Transnistria. Entonces, creo que sí, el tema de autonomía es una gran propuesta, pero también es una propuesta que el bloque occidental ha estado en contra. Estamos hablando de la ONU, pero la ONU lleva muchos años sin representar los intereses de países no occidentales y del globo sur, y me incluyo a Latinoamérica, a los países que están en Asia, los países que están en África, que también fueron impactados por la crisis alimentaria que sucedió, que también fueron impactados por la crisis de gasoducto, etcétera. Entonces yo creo que aquí las alianzas europeas tienen que tener una postura más incluyente, y dentro de esa postura no me refiero a 100% que convenga, que sea conveniente para Rusia, sino también escuchar a otros bloques, otros países, tal como Irán, tal como China, como mi compañera ha mencionado, y allá tener un discurso un poco más neutral. Y sí, el escenario es bastante complejo, tampoco digo que no haya solución. A final de cuentas, después de cualquier guerra, cualquier revolución, cualquier cambio, pues nos tenemos que sentar sobre la mesa para firmar algo, pero hay que ver qué tipo de acuerdo se va a hacer y qué tan eficiente va a ser, porque los acuerdos de Minsk no fueron respetados. Entonces, lo importante es poner algo eficaz, que múltiples partes tengan sus intereses representados, no únicamente una parte que tenga victoria o que tenga ganancia. Pues les agradezco a todos por haber estado con nosotros. Es un tema del que podríamos estar hablando durante varias horas, me parece, pero les hago la invitación para estar constantemente analizando cómo va transcurriendo este conflicto. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias.